Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Yo estoy súper emocionado de estar aquí otra vez, compartiendo con ustedes mi pasión por las series turcas, esas joyas televisivas que nos enganchan con sus tramas intrincadas, personajes memorables y paisajes deslumbrantes. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un tema que sé que a muchos de ustedes les encantan: las series turcas. Pero no cualquier serie, no se trata de una recomendación más. Hoy vamos a desmenuzar, analizar y vivir intensamente una serie que combina el drama del romance con la intriga de la traición, todo ambientado en el ajetreado y despiadado mundo de una oficina. Estamos hablando de una serie que te va a atrapar desde el primer momento, como una telaraña invisible, y no te va a soltar hasta el último segundo de sus 15 episodios. Prepárense para una montaña rusa de emociones, giros inesperados que te harán gritarle a la pantalla, y personajes complejos que les harán cuestionarse todo lo que creen saber sobre el amor, la lealtad, la ambición y sobre todo sobre las segundas intenciones. Antes de que empecemos a desentrañar este laberinto de emociones, quiero recordarles algo crucial: si disfrutan de este tipo de contenido, si les gusta perderse en las historias que les cuento, si quieren estar al tanto de las últimas recomendaciones de series turcas, si quieren descubrir esas joyas ocultas que no encontrarán en las listas de lo más visto, no olviden suscribirse al canal. Es la mejor manera de apoyar mi trabajo y de asegurarse de que no se pierdan ninguna de mis próximas aventuras televisivas. Activen la campanita, ese pequeño icono que parece una campana de iglesia, para no perderse ninguna notificación y así ser los primeros en descubrir estas joyas televisivas, las que realmente valen la pena. Ahora sí, sin más preámbulos, sin más rodeos, vamos a desentrañar los secretos, las mentiras y las pasiones ocultas de esta apasionante serie. Que empiece el drama. Imaginen una oficina bulliciosa, un hormiguero humano lleno de empleados ambiciosos, cada uno con sus propios sueños y pesadillas. Visualicen montañas de papeleo, deadlines apremiantes que parecen condenar a los empleados a noches sin dormir, reuniones interminables donde se toman decisiones cruciales, y por supuesto, un hervidero de dramas personales, de secretos susurrados en los pasillos, de miradas furtivas y de rivalidades que arden a fuego lento. En este escenario, un microcosmos de la sociedad moderna, conocemos a nuestra protagonista, Aylin. Aylin es una joven brillante y trabajadora, una de esas personas que irradian energía positiva y determinación. Ella sueña con ascender en la escala corporativa, con alcanzar la cima y demostrar su valía. Aylin es inteligente, dedicada y cree firmemente en la meritocracia, en que el esfuerzo y la dedicación son las claves del éxito. Su vida parece estar encaminada hacia el triunfo, hacia ese futuro prometedor que tanto anhela, hasta que el amor, o mejor dicho, la ilusión del amor, entra en escena como un huracán para complicarlo todo. El objeto de su afecto, el hombre que desata una tormenta en su corazón, es Demir. Demir es el carismático y exitoso CEO de la empresa, un hombre que parece tenerlo todo: poder, dinero, atractivo y una presencia imponente. Demir es un hombre enigmático con una mirada penetrante que parece leer el alma, y una sonrisa que derrite corazones, una sonrisa que promete secretos y aventuras. Desde el principio se establece una conexión innegable entre Aylin y Demir, una chispa que enciende la llama de la esperanza en el corazón de Aylin, una llama que podría consumirla por completo. Sin embargo, lo que ella no sabe, la cruda verdad que se oculta tras esa fachada perfecta, es que Demir guarda oscuros secretos, que su pasado está lleno de sombras y que sus intenciones no son tan puras como parecen. Él no es el príncipe azul que ella imagina, sino un lobo disfrazado de cordero. A medida que avanza la serie, la relación entre Aylin y Demir se intensifica, se vuelve más apasionada, pero también se vuelve cada vez más turbia, más peligrosa. Aylin se encuentra dividida entre su creciente amor, esa obsesión que la consume, por Demir, y las crecientes sospechas sobre su verdadera naturaleza. Empieza a notar pequeñas inconsistencias en su comportamiento, pequeños detalles que no encajan, a escuchar rumores sobre su pasado, historias oscuras que se cuentan en voz baja, y a sentir una creciente sensación de inquietud, una premonición de que algo terrible está por suceder. Su intuición le grita que Demir no es quien dice ser, pero su corazón se niega a escuchar. La traición es un tema central en esta serie, el eje sobre el que gira toda la trama, y no se limita solo a la relación entre Aylin y Demir. A medida que profundizamos en la historia, descubrimos una red de engaños y conspiraciones que involucran a varios personajes clave de la oficina, una telaraña de mentiras que atrapa a todos en su interior. Hay alianzas secretas que se forman en la oscuridad, rivalidades encarnizadas que se alimentan del odio y la envidia,
y ambiciones desmedidas que llevan a algunos personajes a traicionar a sus amigos, a sus colegas e incluso a sus seres queridos. Nadie es quien parece ser, y la confianza es un lujo que nadie puede permitirse. Uno de los personajes más intrigantes y quizás uno de los más ambiguos es Elif, la mejor amiga de Aileen. Elif es una mujer fuerte e independiente, una guerrera que ha luchado por abrirse camino en un mundo dominado por hombres, pero también guarda sus propios secretos, cicatrices del pasado que la atormentan. A medida que la trama se complica, a medida que las mentiras se acumulan, Aileen comienza a sospechar que Elif podría estar involucrada en la conspiración contra ella, que su amiga podría ser parte del plan para destruirla. Esta traición potencial, esta puñalada por la espalda, hiere profundamente a Aileen, quien siempre había confiado plenamente en su amiga, en su confidente. La idea de que Elif la esté engañando la destroza por dentro. Otro personaje clave, un contrapunto a la oscuridad de Demir, es Khan. Khan es un colega de Aileen que está secretamente enamorado de ella, un amor silencioso que ha guardado en su corazón durante años. Khan es un hombre honesto y leal, un caballero de la vieja escuela que siempre ha estado ahí para apoyar a Aileen, para ofrecerle su hombro para llorar y su consejo sabio. A medida que ve cómo Demir la manipula, cómo la lastima y cómo la arrastra a su mundo de sombras, Khan decide intervenir y protegerla, incluso si eso significa arriesgar su propia seguridad, enfrentarse al poderoso Demir y desafiar el statu quo. Su amor silencioso, su lealtad inquebrantable y su valentía son un faro de esperanza en medio de la oscuridad, una luz que guía a Aileen hacia la verdad. La serie explora temas complejos y profundos, temas que nos invitan a reflexionar sobre la condición humana, el poder, la ambición, la lealtad, la traición, la redención. A través de las experiencias de sus personajes, la serie nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre las decisiones que tomamos en momentos de crisis, sobre las consecuencias de nuestros actos. Nos muestra cómo la ambición desmedida puede corromper incluso a las personas más nobles, cómo el poder puede cegar y cómo la lealtad puede ser puesta a prueba en las circunstancias más difíciles. ¿Hasta dónde serías capaz de llegar por alcanzar tus sueños? ¿Qué estarías dispuesto a sacrificar? Aileen, a pesar de ser engañada, manipulada y traicionada, demuestra una gran fortaleza, una resiliencia admirable y una determinación inquebrantable. No se deja vencer por la adversidad, no se rinde ante la oscuridad, y lucha con uñas y dientes por descubrir la verdad, por desenmascarar a sus enemigos y por proteger a quienes ama. Su transformación a lo largo de los 15 episodios es impresionante, un viaje de autodescubrimiento que la convierte en una mujer completamente diferente. Pasa de ser una joven ingenua, una víctima fácil, a una mujer fuerte y decidida, una guerrera capaz de enfrentarse a sus demonios y de luchar por sus ideales. Su evolución es inspiradora. La serie también presenta un análisis interesante y relevante de las dinámicas de poder en el lugar de trabajo, un reflejo de la realidad que muchas personas enfrentan a diario. Muestra cómo el acoso laboral, la manipulación, la discriminación y el abuso de autoridad pueden afectar la vida de los empleados, cómo pueden destruir su autoestima y cómo es importante denunciar estas situaciones, alzar la voz y luchar por un ambiente laboral más justo, más equitativo y más respetuoso. La serie es una llamada a la acción, una invitación a no callar ante la injusticia. Además del drama y el romance que son los pilares de la serie, también hay momentos de humor y ligereza, instantes de respiro que alivian la tensión. Las interacciones entre los compañeros de trabajo, los diálogos ingeniosos, las situaciones cómicas que se dan en la oficina y los pequeños gestos de amistad añaden un toque de frescura a la trama y la hacen aún más atractiva, más humana. No todo es drama y tragedia, también hay espacio para la risa y la esperanza. La banda sonora de la serie es otro de sus puntos fuertes, una joya musical que eleva la experiencia a otro nivel. Las canciones son emotivas, evocadoras y perfectamente elegidas para acompañar las escenas más importantes. La música ayuda a crear una atmósfera de tensión, de romance y de misterio que te atrapa desde el primer momento, que te sumerge por completo en la historia. La banda sonora es como un personaje más, una voz que susurra al oído del espectador. Los 15 episodios de esta serie están llenos de giros inesperados, de revelaciones impactantes y de momentos que te mantendrán al borde del asiento, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Cada episodio termina con un cliffhanger, con un final que te obliga a ver el siguiente, y así sucesivamente hasta llegar al final, hasta descubrir la verdad detrás de todas las mentiras. La trama es compleja, está bien elaborada y los personajes están tan bien desarrollados que te sentirás identificado con ellos, que te preocuparás por su destino. En resumen, amor y traición en la oficina,
es una serie turca que combina el drama del romance con la intriga del thriller, todo ambientado en el mundo despiadado de una oficina. Es una historia de amor, de traición, de ambición y de redención que te atrapará desde el primer momento y no te dejará indiferente. Los personajes son complejos y bien desarrollados, la trama es intrigante y llena de giros inesperados, y la banda sonora es emotiva y evocadora. Si te gustan las series turcas y estás buscando una historia que te haga reflexionar sobre la naturaleza humana y sobre las decisiones que tomamos en momentos de crisis, esta serie es para ti. Te aseguro que no te arrepentirás. Y ahora, para concluir esta inmersión profunda en el mundo de amor y traición en la oficina, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos cubierto hoy. Hemos explorado la trama de la serie, destacando sus personajes principales, sus temas centrales y sus giros inesperados. Hemos visto cómo la serie combina el drama del romance con la intriga del thriller, creando una historia que te atrapa desde el primer momento. Hemos analizado la complejidad de las relaciones interpersonales en el lugar de trabajo y cómo la ambición y la traición pueden afectar la vida de los empleados. Y finalmente hemos resaltado la importancia de la lealtad, la honestidad y la determinación en la lucha contra la adversidad. Espero que hayan disfrutado de este análisis detallado de amor y traición en la oficina. Agradezco enormemente que hayan dedicado su tiempo a ver este vídeo, que hayan compartido conmigo su pasión por las series turcas. Me encantaría saber qué piensan de esta serie. ¿La han visto? ¿Les gustaría verla? ¿Qué otros temas les gustaría que cubriera en futuros vídeos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas, crear una comunidad donde podamos compartir nuestras experiencias y recomendaciones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen like. Es la mejor manera de mostrar su apoyo y de ayudar a que este canal siga creciendo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que aman las series turcas, con aquellos que disfrutan de las historias llenas de drama y emoción. Y lo más importante, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de mis próximas recomendaciones y análisis. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo, para ser los primeros en descubrir las joyas televisivas que tengo preparadas para ustedes. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y pueda seguir compartiendo con ustedes mi pasión por las series turcas. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, el mundo de las series turcas siempre tiene algo nuevo que ofrecernos.